En el Ventix Explorer, el buceador rojo era el jefe de la operación. Larry tendió una tablilla a Richard. Aquí tienes la lista de control, rojo. Y ya estáis saliendo disparados a la cámara, quiero empezar la compresión en 15 minutos. Richard salió el primero de la cabina, mientras Lois se quejaba de su mala suerte, diciendo que ya le había tocado quedarse en la campana la última vez. «Será que el jefe piensa que a ti se te da mejor», comentó Richard, guiñándole el ojo a Don Naguet. Sabía que estaba provocando a Lois, pero no podía evitarlo. Había temido que le tocara el quedarse en la campana, puesto que era su turno. Al pasar por la cámara ocupada, todos miraron por el diminuto ojo de buey e hicieron un signo con el pulgar a los 3 hombres que había dentro. Todavía les quedaban por delante varios días de descompresión. Aunque los buceadores se peleaban de vez en cuando, lo cierto es que compartían una estrecha camaradería. Se respetaban por los riesgos de su oficio. El aislamiento y el peligro de la inmersión de saturación era similar en ciertos aspectos a los que conlleva estar en un satélite en la órbita terrestre. Si surgía algún problema, la situación se tornaba peliaguda, y era difícil sacar a los hombres con vida. Richard fue el primero en entrar en la cámara por la estrecha escotilla. Tuvo que sujetarse de una barra metálica horizontal, levantar las piernas y entrar con los pies por delante. El interior era utilitario, con las literas en un extremo y los aparatos respiratorios de emergencia colgados. En una pila, junto a las literas, estaba todo el equipo de buceo, incluyendo los trajes de neopreno, los cinturones de plomo, guantes y capuchas y demás parafernalia. Las máscaras estaban en la campana de inmersión, con las mangueras y las líneas de comunicación. Al otro extremo de la cámara estaban la ducha, el retrete y el lavabo, todo a la vista. La inmersión de saturación era un asunto comunitario al 100%. No existía intimidad de ningún tipo. Una vez dentro, Lois pasó directamente a la campana, mientras Michael examinaba el material que había en el suelo. Richard iba nombrando cada una de las piezas del equipo, y Lois y Michael confirmaban si la pieza en cuestión estaba allí. Cualquier cosa que faltara, les sería entregada inmediatamente por la escotilla. Una vez terminadas las 4 páginas de la lista de control, Richard hizo una señal con el pulgar al supervisor a través de la cámara montada en el techo. «Muy bien, rojo», respondió el supervisor, «cerrad la escotilla y preparaos para iniciar la compresión». Al cabo de un instante, se oyó el siseo del gas comprimido, y comenzó a subir la aguja del indicador analógico de presión. Los buceadores se retiraron a sus literas, y Richard se sacó del bolsillo la baraja. Terry salió a la rejilla que formaba la cubierta de la bovedilla vestido con un chándal color granate sobre una sudadera, sugerencia de Mark, que había dicho que era lo que él llevaba puesto la última vez que estuvo en el sumergible. El espacio era muy reducido, de modo que lo mejor era llevar ropa cómoda y abrigada, porque hacía frío. La temperatura del agua era de unos 4 grados, y era una tontería gastar la energía de la batería en calefacción. Al principio le pareció desconcertante caminar por la rejilla metálica, desde la que se veía la superficie del mar unos 15 metros más abajo. El agua tenía un aspecto verdoso y frío, y Perry se estremeció a pesar de la agradable temperatura ambiente, y comenzó a dudar de la idea de sumergirse. No se había librado de los malos presentimientos que tuvo al despertarse. Aunque no sufría de claustrofobia, no se sentía cómodo en un espacio tan reducido como el interior del sumergible. De hecho, uno de los peores recuerdos de su infancia era la vez que su hermano lo había tenido prisionero bajo las mantas de la cama durante lo que le pareció una eternidad. Todavía tenía de vez en cuando pesadillas en las que se encontraba de nuevo en aquella cárcel de tela, con la horrible sensación de estar asfixiándose. Terry se detuvo a mirar el pequeño submarino, que se encontraba anclado en unas cuñas en la popa del barco. Sobre él había una enorme grúa para bajarlo al agua. En torno a la nave, un enjambre de trabajadores realizaba las comprobaciones de rigor antes de la inmersión. Comprobó con alivio que el sumergible parecía considerablemente más grande que cuando estaba en el agua, lo cual contribuyó a mitigar su reciente claustrofobia. De hecho, era más grande que muchos otros. Medía 15 metros de eslora por 3,5 de manga, y era de forma bulbosa, como una salchicha hinchada, con una estructura de fibra de vidrio. Contaba con 4 ojos de buey hechos con secciones cónicas de plexiglas de 20 centímetros de grosor. 2 delante, y 1 a cada lado. Los brazos hidráulicos doblados bajo la proa le daban el aspecto de un gigantesco crustáceo. El casco era escarlata, con el nombre pintado en blanco. Oceanus, por el dios griego del mar. «¿Es precioso, preguntó una voz. Terry se volvió hacia Mark, que se le había acercado por la espalda. «Oye, tal vez sería mejor que no bajara», dijo intentando aparentar indiferencia. «¿Y eso por qué?».
No quiero ser un estorbo. He venido a ayudar, no a poner trabas. Estoy seguro de que el piloto preferiría no llevar turistas. Tonterías, replicó Mark, sin vacilar. Tanto Donald como Suzanne están encantados de que vengas. He hablado con ellos hace menos de 20 minutos. Mira, ahí está Donald, en el andamio, supervisando la conexión con la grúa. Creo que no lo conoces. Donald Fuller era un afroamericano con la cabeza rapada, un atusado y fino bigote y músculos de Rambo. Vestía un uniforme azul impecable, con charreteras y una reluciente placa con su nombre. Incluso desde lejos se notaba su aire marcial, sobre todo cuando daba órdenes claras y secas con su voz de barítono. No había duda de quién estaba al mando. Anda, ven, dijo Mark antes de que Perry pudiera contestar, que te lo voy a presentar. Perry le siguió de mala gana. Era evidente que no podría librarse de bajar en el Oceanus sin reconocer sus miedos y quedar en ridículo, lo cual no le parecía nada apropiado. Además, era verdad que había disfrutado su primera inmersión en el sumergible, aunque entonces solo bajó 30 metros, justo en la boca del puerto de Santa Catalina. Nada que ver con la idea de sumergirse en medio del Atlántico. Una vez Donald quedó satisfecho con la conexión del submarino con el cable de la grúa, bajó del andamio y echó a andar por el barco. Aunque el equipo de buceo era el responsable de las inspecciones de rigor en el exterior, Donald quería revisar él mismo todas las penetraciones en el casco de presión. En cuanto llegaron junto a él, Mark presentó a Perry como el presidente de la Bentix Marine,